Buenas tardes. Como les han dicho, sustituyo a la investigadora principal, la profesora Elena Sánchez. Se encuentra en una estancia de investigación. Y la importancia del proyecto que realizamos en el área de Derecho Civil, básicamente de esta universidad, se fundamenta en una deficiencia que tiene el sistema de información territorial con relevancia jurídica en nuestro ordenamiento. Esa deficiencia se produce porque digamos, la información relevante desde el punto de vista jurídico está fraccionada, es dispersa y hay que irla, digamos, adquiriendo en un viaje por distintas instancias y por distintos organismos. De tal manera que, finalmente, ese viaje que realizamos nos va a proporcionar distintas piezas de información que luego al final las juntamos y provoca precisamente que, finalmente, aquella finca, aquella casa que decidimos adquirir, pues sea nuestra, que nos dé seguridad, la titularidad que adquirimos de esa vivienda o de esa finca, que esté protegida por el registro de la propiedad, pero ese registro de la propiedad finalmente no nos va a asegurar, por ejemplo, que esa finca que aparece en ese registro de la propiedad pues exista en algún lado, precisamente porque la descripción que tiene el registro de la propiedad es una descripción que no se basa en datos geográficos, se basa en datos de titularidades. Linda al norte con herederos de, no sé, de Juana Pérez. Y los herederos de Juana Pérez han ido fraccionando la finca, la han ido transformando, de tal manera que al final, cuando vamos a buscar esa finca en la realidad, no la vamos a localizar. Donde estaban los herederos está la autopista del norte, donde estaba el estanque no sé qué, hay ahora mismo un edificio público y al final no logramos realmente ubicar esa realidad territorial de la que nos informa el registro de la propiedad. Es una deficiencia importante. En un momento determinado, en el siglo XIX, sirvió para muchas cosas el registro de la propiedad, pero ahora se queda corto. Y como se queda corto, cuando yo quiero saber precisamente si esa finca existe, lo que me hago es, me voy a otro registro distinto, que es el catastro, pido información en el catastro, me localiza la finca en el mapa, pero tampoco me informa de si lo puedo construir o no lo puedo construir, si es un terreno reservado, dotaciones públicas, no me informa absolutamente nada del contenido, de las facultades que puedo ejercitar sobre esa realidad, con lo que me tengo que ir a otro registro, que es el ayuntamiento o la administración autonómica, y ahí sí me dan información acerca de si es dominio público, si es terreno reservado, si está afectado por una orden de demolición, etcétera, etcétera. Bien, estas deficiencias, pues a estas deficiencias se le añade otra deficiencia, que es cómo se muestra la información en el registro de la propiedad. Y cuando pedimos información en el registro de la propiedad nos dan una cosa como esta, en la que efectivamente, primero que la letra es muy pequeña, es difícil de leer a veces, esa información es muy farragosa. De hecho, aquí ya hay facilidad a la hora de leer la información, porque esto estaba manuscrito con letra redondilla y claro, muchas veces es imposible de leer la información que nos proporciona este registro. Pues claro, estas son las deficiencias con las que nos encontramos y parece mentira, efectivamente, que con las nuevas tecnologías el registro de la propiedad siga todavía respondiendo a este modelo fraccionado, disperso y con una información que finalmente no nos es útil a la hora de saber si estamos comprando algo que realmente podrá ser nuestro y podremos utilizarlo para algo que queramos hacer sobre esa finca o esa casa. Bien, en el año 2001, es decir, una fecha tan reciente, se dicta una modificación en la ley hipotecaria en la que se dice que los registradores dispondrán de aplicaciones informáticas para el tratamiento de bases gráficas y que esas bases gráficas que dispondrán esos registradores permitirá la coordinación con el catastro y permitirá la incorporación de mucha información. Lo cierto es que ese dispondrán, más que futuro, es condicional, si quieren. Por tanto, se ha basado esa digamos, aplicación de las nuevas tecnologías en la buena voluntad y en la inversión privada que hacen los registradores de la propiedad. A veces lo pueden costear, de hecho, son uno de los profesionales mejor pagados de este país, pero claro, implica una inversión privada, no está normalizada ese tipo de aplicaciones informáticas que estos registradores pueden utilizar. Son pocos los que están utilizando estas herramientas informáticas. De hecho, hay dos iniciativas, una se llama GeoBase y otra se llama Temple SIG Reg, que utilizan unas modalidades de bases de datos
de bases gráficas que ellos mismos han ido elaborando con los datos del catastro, etcétera, etcétera, y superponen información, efectivamente. El primer problema que hemos estudiado es cómo se produce esa coordinación entre el registro de la propiedad y el catastro, porque operan con dos realidades que pueden coincidir. Es decir, puede ser que la finca registral y la parcela catastral coincidan, se refieren a lo mismo, se puedan ubicar en la realidad física, pero lo cierto es que muchas veces lo que ocurre es que no coinciden. Los linderos no son iguales, la forma no coincide exactamente. ¿Qué pasa en esos casos de discordancia entre el catastro y el registro sobre la misma realidad física? ¿Qué pasa además también cuando, utilizando esas herramientas y asociando mucha información, no solo coordinamos con el catastro, sino que cargamos mucha información relevante? Cargamos planes urbanísticos, cargamos planes directores de parques nacionales, etcétera, etcétera, y toda esa información está a disposición del registrador simplemente mirando un ordenador. Tenemos una dificultad. El artículo 18 de la ley hipotecaria dice que el registrador solo puede calificar, es decir, juzgar lo que se le intenta registrar en su registro con los propios datos del propio registro y los documentos que se le presentan. Por tanto, todo esto, aunque lo vea, finalmente no va a impedir que si está invadiéndose el dominio público, invadiéndose un parque nacional, el registrador pueda evitar que acceda una escritura pública de compra-venta al registro de la propiedad. Todas estas dificultades a la hora de precisamente ver cómo se produce la interactuación del registrador de la propiedad con esa información territorial que está asociada o que puede utilizar o que puede ver, pues es una de las, digamos, de los puntos principales del proyecto, ¿no? De cómo se traduce ese acceso a la calificación de registrador de la propiedad. El hecho de que se pueda ver, como les digo, no impide que se registren datos de los particulares o actos de los particulares, y puede ser importante precisamente para infracciones urbanísticas, si la casa que hemos comprado está afectada por una orden de demolición o si está invadiendo el dominio público, etcétera, etcétera, o si está con cargas de patrimonio histórico, es decir, que no se puede transformar ni modificar la estructura o se tienen que realizar determinados estudios de impacto, ¿no?, de las actuaciones particulares sobre ese tipo de propiedad. Estos son algunos de los resultados en monografías que hemos hecho del proyecto. Uno que se refiere solo y exclusivamente a las bases registrales, otro que se refiere al impacto de las nuevas tecnologías precisamente en el registro de la propiedad, y otro que es el tema importante también de coordinación entre el catastro y el registro de la propiedad. Son monografías, y aparte de muchos artículos que hemos ido publicando y de aportaciones a obras colectivas. Y precisamente el gran reto, por eso el proyecto se llama Directiva Inspire. La Directiva Inspire es la que va a proporcionar que todas estas informaciones territoriales que tienen muchas instancias públicas, administraciones, particulares, etcétera, que se pueden, digamos, meter en un solo instrumento, en una sola gran base, que es la base de la infraestructura territorial, precisamente ver las implicaciones jurídicas de todo este tipo de información que se está haciendo por las administraciones públicas y por las entidades privadas, y cómo se puede utilizar y cuáles son las, digamos, las trascendencias jurídicas de esa información. Muchas gracias.